es recordar que el problema, la situación con la cual está lidiando este profeta llamado Amós en el siglo 8 es un tema en el cual, por las circunstancias que estaba viviendo el pueblo, lo que sale a flote son esos temas de justicia y misericordia, que es lo que tienen aquí abajo como subtítulo. Y en este caso, lo que tiene que retomar o reintroducir el profeta Amós al pueblo de Dios, que en este caso es el reino del norte, son las 10 tribus después de que el reino se divide, el reino del norte, ¿sí? Son 10 de las 12, 2 quedaron abajo en el sur, estoy hablando de la geografía. Estas 10 tribus, trágicamente, cuando están experimentando o conforme experimentaron la misericordia de Dios, trágicamente cayeron en el problema que muchos cristianos caemos, donde esta misericordia se le olvidó al pueblo de Dios, que es algo que para que sea misericordia o califique como misericordia, tiene que ser voluntaria. Misericordia no puede ser demandada, misericordia no puede ser exigida, misericordia no puede ser algo de lo cual estemos esperándola. Si quien provea la misericordia, quien dé la misericordia, incluyendo a Dios, tiene que ser voluntaria, si no, no es misericordia. Si no es voluntaria, entonces va a ser algo que eventualmente merecemos o que nos hemos ganado. En el tiempo en el cual está hablando Amós, en el siglo 8, trágicamente ellos empezaron a ver la misericordia como algo que lo demandaron, de tal manera que cuando se presenta el juicio de Dios o la justicia de Dios, porque es parte de lo que Dios es también, es un Dios justo, cuando se presenta la justicia de Dios, a raíz de que ellos habían pensado o transicionado en su vida en pensar que la misericordia tenía que darla el Señor a ellos, es el momento en el cual el juicio de Dios o la justicia de Dios se traduce o se tradujo como injusticia. Entonces yo no sé si ustedes han estado en una situación donde sienten o perciben que Dios ha sido injusto, que la vida ha sido injusta, que el gobierno ha sido injusto, que papá fue injusto, que un hermano fue injusto. Entonces yo no estoy diciendo que la injusticia no exista, es obvio que existe porque estamos en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3. Es un mundo gobernado por la maldad, es un mundo gobernado por la injusticia. El problema es cuando esa palabra injusticia se la implicamos, se la imputamos, se la ponemos a Dios, porque la vida en un momento dado no está funcionando, porque algo trágico sucede. En el caso de Amós, estamos viendo que otra vez es el desarrollo, es el reencuentro de lo que Dios es, que produce lo que Dios hace, y el contexto de Amós, que es el Antiguo Testamento, nosotros que estamos después del Antiguo Testamento, estamos después del Nuevo Testamento, estamos después de la venida, muerte y resurrección de Cristo, ascensión al cielo, estamos después de todo eso, todos esos son eventos históricos. Nosotros procesamos libros como Amós o el Antiguo Testamento a través del Nuevo. Procesamos la Biblia completa a través de Cristo. Entonces, hablando de Cristo, las palabras de Cristo, Él dice esto. Y este es el meollo, este es el epicentro, esta es la razón por la cual esta cuestión de misericordia, justicia, eventos, situaciones, trágicamente el pueblo en este tiempo no entendía. Pero esto es lo que Cristo dice: a todo el que se le ha dado mucho, que suena lógico y común, es aquel que se le exigirá mucho. Y a todo al que se le ha confiado mucho, a esa persona también se le pedirá aún más. El contexto del capítulo 12 hacia arriba y hacia abajo después de este versículo es precisamente mayordomía. Es simplemente hombres y mujeres en este tiempo, en el tiempo de Jesús, que lo opuesto a esto va a ser, escuchen lo que voy a decir, no es necesariamente irresponsabilidad, porque ese es un mensaje de responsabilidad, pero es un mensaje de autonomía. El problema de esta generación era autonomía, donde en un momento dado no quiero ser, en inglés es la palabra accountable, no quiero ser responsable, pero una persona que rehúsa ser responsable, es obvio que es irresponsable, pero responsabilidad se traduce o se convierte en autonomía. Y autonomía es literalmente reunirnos en un culto y en lugar de poner palabras o cantos que glorifiquen a Dios, es acerca de glorificarme a mí. Es acerca de hablar de mis planes, de mis deseos, de mi pensamiento, de mi sentir. Entonces Cristo, miles de años después de Amós, retoma o recalca el mismo principio, de tal manera que la semana pasada cubrimos parte del capítulo 1, capítulo 2 de Amós, si acaso no lo escucharon, pero este domingo lo que estamos haciendo, estamos avanzando al capítulo número 3, y en el capítulo número 3 vienen las consecuencias de esto, viene el juicio de Dios. Una vez más, viene el juicio de Dios, que cuando la autonomía se convierte en algo normativo,
Una vez más, cuando la autonomía se convierte en algo, o sea, cuando de esa manera es que vivo, de tal manera que todos lo hacemos, todos lo hacen, o sea, por eso soy ciudadano americano, por eso tengo mis derechos, empezamos a mezclar palabra de Dios con situaciones, circunstancias. Cuando eso se convierte en normativo, eventualmente, una vez más, cuando algo sucede, lo traducimos como injusticia, como que Dios fue injusto. Y en ese contexto es que Amós habla en el capítulo 3 y dice, oigan. Capítulo 1, capítulo 2, empezó a él traer juicio sobre las naciones vecinas, trajo juicio sobre el reino del sur, que son sus hermanos del reino del norte, que es la audiencia de Amós, y en el reino del sur les trajo juicio, y cuando empieza a traer juicio sobre su propia iglesia, o su propia gente, o su propia congregación, observen cómo inicia, dice, oigan. Sí, en la Biblia típicamente cuando Dios dice oigan, cuando le dice oigan o oír, implica acción. No es oír para tomar notas y simplemente ponerlo en la memoria, en el disco duro y simplemente acumular más información. Es importante la información porque necesitamos saber lo que creemos, pero acuérdense en el libro de Deuteronomio, en lo que se conoce como el Shema, como es cuando Moisés habla a la generación que está por entrar a la tierra prometida. Deuteronomio es el 5º libro del Antiguo Testamento, entonces el 6º es Josué, que es la posesión de la tierra prometida, pero estamos hablando antes de este tiempo, y en ese momento Moisés le dice al pueblo de Israel, capítulo 6 de Deuteronomio, dice, oye Israel, el Señor, ¿qué dice? Uno es. Ese oye es para que pongas en práctica lo que estoy por decirte. Y empieza a describir la manera en que tienen que discipularse, sobre todo cuando están por poseer una tierra, la cual sus valores, su idiosincrasia, es una tierra en la cual habitan en autonomía. La tierra que van a poseer actúan completamente en lo opuesto a esto. Entonces Moisés en el capítulo 6 de Deuteronomio está diciéndole al pueblo de Israel, conforme poseen la tierra, yo, dice el Señor, yo me hago responsable de vencer a tus enemigos. Yo me hago responsable porque esa tierra es de ustedes basado en el pacto que yo hice al principio de la historia con Abraham, con su hijo Isaac, con su hijo Jacob. ¿Me explico? Entonces, basado en la promesa, es que ustedes son la generación que están como destinatarios, como receptores de esa promesa, y se ha llegado el tiempo. Pero, una vez más, el pacto que hice con Abraham es incondicional, se va a llevar a cabo. Lo que es condicional es la relación entre ustedes y yo. No es más, el pacto es incondicional. La tierra la van a poseer miles de años después. Si ustedes hacen Google ahorita en su Google Maps y buscan la nación de Israel, ahí va a estar, basado en la promesa, ¿no? Hay un pedazo de tierra que se prometió que se iba a dar, se cumple. Pero ese pacto, esa promesa no implica, dice el Señor, basado en esto, de que la relación es incondicional. Traduzcan esto en la salvación. La salvación de tu vida es un pacto, es un regalo, es la gracia de Dios que es incondicional. No está basado en que tú calificabas para ser salvo, no está basado en el hecho de que porque cambiaste tu conducta y ahora eres la mejor versión de tu persona, por eso eres salvo. Sí, la salvación está basada en un pacto entre el Padre y el Hijo, ¿sí? El Padre y el Hijo, y de esa relación de pacto que es incondicional, el Padre ama al Hijo incondicionalmente porque el Hijo obedece al Padre incondicionalmente, y en esa relación perfecta es que emana la salvación. Pero esa salvación que tú y yo somos destinatarios, receptores de Dios, no implica que significa que podemos hacer lo que querramos. No podemos, ser salvos es precisamente ser salvos de autonomía. Salvación es entender que a los que se nos ha dado mucho se nos va a confiar. Entonces, el tiempo de ponerlo en práctica es el hecho de que necesitan, ¿qué cosa? No solamente escuchar, pero necesitan actuar. Y actuar, otra vez, en Reino del Norte, actuar basado ¿en qué? No en tu palabra, no en lo que tú piensas, no en lo que yo entiendo, no en lo que yo veo, no como fui criado, no por lo que me pasó, pero basado en la palabra que el Señor, es para describir la esencia de Dios, el Señor pronuncia, y aquí está el punto, pronuncia, aquí está el problema, porque violaron este principio, es tiempo de traer una palabra en contra de Dios. Es el juicio de Dios en contra de toda la familia, y aquí está la cosa, la familia que yo saqué de Egipto. Entonces este versículo muestra un contraste que no nos gusta ver y que es difícil de procesar, porque es un contraste que nosotros como occidentales
vivimos de este lado del mundo, en el siglo XXI, nos gusta ver las cosas entre blanco y negro. O es sí o es no. O es salva la persona o no es salva. O hay un cielo o no hay un cielo. Y la Biblia muchas veces presenta las verdades de una manera que no nos atraen, porque en medio de hablar de contra o de hablar de juicio, vean esto, Dios está dándoles una oportunidad más y quiere que escuchen, que dejen de ser autónomos, pero el hecho de que les permita escuchar, eso no implica que Dios va a hacer lo que ellos quieren. Dios no tiene opción y tiene que traer este juicio, pero ven tanto, el juicio que viene sobre ellos y es severo y no es nada placentero leer el capítulo 3, está basado, vean lo que está basado el juicio, no está basado tanto en la conducta de ellos, lo cual implica porque fueron desobedientes, pero está basado en la gracia de Él. No es más, el juicio de Dios sobre tu vida y mi vida en aquel día final, en nuestros días, está basado en la gracia. ¿Qué estoy diciendo? Que Dios es gracia, Dios es misericordia, pero ejerce juicio. No es más, Dios es misericordia, ejerce juicio. Entonces, lo que necesitamos quitar en esta mañana, el mito, es de cuando confesamos o pensamos que el Antiguo Testamento es ley, es simplemente la cuestión de que pórtate bien, Dios te bendice, pórtate mal, Dios te maldice. No, eso es karma, ¿no es cierto? Eso es karma, porque si queremos hablar de injusticia, me entendió. Si queremos hablar de injusticia, porque ese es el argumento que mucha gente en el ateísmo tiene. En el ateísmo, mucha gente, y trágicamente muchas personas están pensando en el ateísmo, han sido convencidas del ateísmo, pero este es el punto. Muchos dicen, el argumento es que Dios no puede existir, porque si Dios existiera, no hubiera tanta injusticia en el mundo. ¿Han escuchado eso? ¿Alguien cree eso? No sé si alguien ha batallado con esa situación donde ves la situación tan, no sé, caótica, devastadora, y dices tú, si Dios realmente existiera, esto no debería haber sucedido. Por lo escuchen lo que voy a decir. Si alguien conoce la injusticia de este mundo, es precisamente Cristo. Cristo fue injustamente acusado, traicionado, enjuiciado, golpeado, injustamente crucificado e injustamente puesto en un sepulcro. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, si esta mañana, si esta tarde, ya es tarde, estamos batallando por la injusticia de la vida, y este no es All State, pero están en buenas manos. Porque si alguien si alguien tiene simpatía por aquellos que hemos o han sido víctimas de injusticia, es precisamente Cristo. Es precisamente Cristo. Si alguien sabe el corazón de alguien que ha vivido injusticia, entonces cuando vemos la palabra de Dios y vemos este contraste en el cual Él está diciendo, oye Israel, basado en todo lo que he explicado, y el oír es porque traigo juicio sobre ti. El juicio está basado en el beneplácito de que de mi amor por el pacto incondicional que te saqué de tierra de esclavitud. Que yo sé que te has olvidado de lo que hice por ti. Yo sé que te has movido otra vez, te has movido de misericordia en lugar de entender que esto fue simplemente la gracia, fue simplemente algo voluntario que yo hice. Porque al que yo llamé para sacarte de Egipto no me andaba buscando, andaba de fugitivo, ¿no es cierto? Moisés andaba de fugitivo, acusado por un asesinato, de tal manera que, ustedes conocen la historia, a los 80 años de edad se le aparece a través de una zarza ardiendo. Esta experiencia es gracia. Nadie estaba buscando a Dios y Dios se aparece y es el nacimiento de una nación, que eventualmente de ahí viene el Salvador del mundo. ¿Qué estoy diciendo? Una vez más, que la base del juicio de Dios siempre está en dígalo conmigo, en su gracia. Y mi invitación, la invitación a través de esto, porque son eventos históricos, es que los aprendamos antes que los necesitemos. ¿Por qué? Esta es la razón. Observen esto. En el versículo dice, solo a ustedes, aquí está la gracia, solo a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? La nación. Ustedes los judíos. Ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra. Y es obvio que no los escogí por ustedes, pero los escogí aún por lo que eran ustedes. De tal manera que por esa gracia, porque los escogí, y convenencieramente se olvidaron del por qué los escogí. En otras palabras, una vez más, piensen en su salvación. El hecho de que seamos salvos, somos salvos, vean esto, somos salvos porque el Padre escogió al Hijo.
Antes de la fundación del mundo hay una conversación entre el Padre, primera persona de la Trinidad, con el Hijo, segunda persona de la Trinidad. Y en esa conversación la Biblia dice que el Padre le entregó al Hijo los que iban a ser salvos. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, en esa experiencia de escoger, de predestinar, de elegir, la elección de Cristo, que es donde empieza todo, el Padre elige al Hijo, y a través del Hijo, para elegir a muchos, es entender que la elección tiene un propósito, y parte de esa elección a través del Hijo es para que fuera escogida una familia que estaba en estéril, Abraham, para escoger a sus hijos, para escoger a esos hijos que se iban a multiplicar, recuerdan el pasaje, como las estrellas en el cielo, como la arena en el mar, y a través de ese grupo de gente que yo los escogí, a ustedes los escogí, de ahí vendría ¿quién? No solamente un pedazo de bienes y raíces llamado Israel, no solamente un grupo étnico llamado judíos, pero vendría la simiente de la mujer que en el libro de Génesis Dios mismo profetizó sin que nadie pidiera. Profetizó en el contexto de rebelión, porque otra vez la mujer obedeció a la serpiente y le convida a su esposo, y el resto lo conocemos. En ese contexto de rebelión es que Dios trae su juicio. Vean esto, trae su juicio. La serpiente tiene que arrastrarse, la mujer con dolor de parto va a concebir, el hombre con el sudor de su frente va a trabajar. Todo eso es el juicio de Dios, ¿verdad? Pero en el juicio de Dios está contextualizado con la promesa de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Vean tantito. Es en esa experiencia de la universalidad del evangelio donde está diciendo el Señor: voy a escoger la solución al problema que ustedes se metieron, es precisamente a mi hijo que voy a venir, porque quien aplasta la cabeza de la serpiente es Cristo. ¿Sí? Cristo es quien aplasta la cabeza de la serpiente. Al escoger a Cristo es que escojo a ustedes, es que escojo al mundo, y es que hago ese trabajo redentor. Trágicamente el pueblo de Israel se olvidó de eso, de tal manera que el haberlos escogido y ustedes haberse olvidado de ello, es que por eso es que hay un por tanto. ¿Qué estoy diciendo? Vean, eso es lo que estoy diciendo. Este juicio era necesario que viniera. Era necesario por el pacto. Porque si Dios no trae juicio sobre esta nación en este tiempo, potencialmente el evangelio no llega a nosotros. No sé si tiene sentido esto. Pero este juicio es un juicio que llamamos que refina. Cuando ustedes piensan en el metal del oro, para ser refinado tiene que pasar por fuego. Tiene que ser pulido para que pueda ser ese metal que originalmente debe de ser. Entonces, piensen en términos que el juicio de Dios, basado en su misericordia, es simplemente para confirmar lo que Dios desde un principio había hecho en misericordia. Y menciono todo eso porque si tú esta mañana eres salvo, si tú conoces del evangelio de Jesucristo, si tú eres como yo, llega un momento en el cual en tu caminar con Cristo empezamos a pensar o a vivir como que si yo nací siendo cristiano. Como que si los años que tengo de antigüedad como cristiano es como en un trabajo, me acumula cierto tipo de prestaciones de aguinaldos, donde cuando viene una pandemia, pues debo de tener cierto crédito en el banco porque todo el tiempo que he ido a la iglesia, porque he sido fiel a mi esposa, porque he pagado mis impuestos, ¿me explico? Entonces empezamos a actuar como que si el ser cristiano le hicimos un favor a Dios por aceptar el evangelio. Eso se llama autonomía, eso se llama arrogancia. Eso se llama entender o en este caso olvidar lo que es el hecho de que Dios nos ha escogido. La pregunta es esto, y aquí es donde quiero que entendamos. La pregunta es: ¿por qué Dios escogió a este pueblo? ¿Por qué Dios escogió a la iglesia? ¿Por qué te escogió a ti? ¿Por qué esta mañana tú es que tienes la oportunidad de ser escogido por el Señor? Porque esta es la realidad. Nadie sabe quién es escogido, a menos que esa persona confiese que Jesús es el Señor. Escuchen lo que estoy diciendo, Esta elección no es para que unos sí van al cielo, otros van al infierno. Por favor, escuchen. Esta elección es simplemente para desplegar la gracia de Dios, que cuando no eras pueblo, yo te hice pueblo. Ese es el lado. La doctrina de elección es que, o de predestinación, es que el destino, la razón por qué eres escogido, yo la determiné desde antes de la fundación del mundo. De que una de las cosas que tú, hablando de la nación, tú, iglesia, tú perdiste el derecho es de definir o de determinar por qué estás aquí. ¿Por qué es que eres la nación la cual yo escogí? Entonces, trágicamente, esta generación convenencieramente empezó a redefinir la razón por la cual estaba aquí. No sé si eso se aplica en la cuestión del matrimonio, del dinero, de la vejez, de la juventud, de la sexualidad. Tenemos la osadía de pensar que yo puedo definir para qué existo.
¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué me casé? ¿Para qué soy soltero? ¿Para qué soy soltero otra vez? ¿Me explico? O sea, esa autonomía es la que tiene nuestras vidas literalmente de cabeza. Así es que este mensaje tiene que iniciar en casa. Y en casa, esta cuestión de la elección está basada exclusivamente, está basada en la elección de Cristo. La pregunta es, ¿por qué fue elegido Cristo? ¿Saben por qué fue elegido Cristo? Génesis 3, 15 y 16. Cristo fue elegido al principio de la creación para aplastar la cabeza ¿de quién? De la serpiente. Pero vean esto, en esa elección de triunfo, Mel Gibson, la película The Passion of the Christ, la pasión de Cristo, inicia con esa escena donde le aplasta la cabeza. Esa es la elección que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Por favor, escúchenme. Es el problema, que ese aplastar de la cabeza, sin la herida que le da la serpiente al calcañar de la misma persona, sin esa experiencia, es el evangelio de la prosperidad. Es el tipo de cristiano que quiere domingo sin viernes. Es el tipo de cristiano que dice, ok, Dios me ha llamado, me ha prosperado, me ha escogido realmente porque mira de qué familia vengo, mira quién son mis papás, o sea, porque yo desde chiquito he sido fiel, pero se le olvida que la elección de Cristo fue precisamente para un viernes, que incluye un viernes. Que el sufrimiento no es, vean tantito, que el sufrimiento de Cristo no es accidental ni ocasional, ni porque Dios se durmió en sus laureles y de repente no supo ni qué onda y se le salió la situación de control, de tal manera que en un descuido que se dio, Judas empezó a traicionar, traía una manipulación Judas de sus planes, lo cual nadie sabía porque era clandestino. Sí, muchos así es como reaccionamos a las tragedias. Hoy en día muchos reaccionamos como que si Dios de repente, o sea, ¿qué pasó con la pandemia? O sea, ¿cómo es posible que estemos en medio de esa situación? Si hay un Dios, no, o sea, empezamos a razonar nuestro proceso aquí. La elección de Cristo fue para que Él fuera no solamente el siervo, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, pero el siervo sufriente. Cristo no fue predestinado, elegido desde antes de la fundación del mundo, como el amado, para simplemente ser varón. Pero Él dice que fue varón de dolores. ¿Qué estoy diciendo? Que el sufrimiento de Cristo es literalmente el vehículo, el proceso en el cual el Padre va a redimir al mundo, porque la elección de Cristo es para elegir a muchos. La elección de Cristo es para elegir a otros. Uno de los pasajes que realmente me causan problema leerlos de la vida de Cristo, muchos me causan problema de leerlos porque no me gusta la manera en que Dios opera las cosas. Sobre todo, no me gusta cuando estoy en medio de la necesidad. No me gusta leer la Biblia o recordar esos principios cuando los necesito. Es bien placentero enseñar la Biblia cuando no lo necesito. Cuando todo es teórico o tal vez teológico o doctrinal. Pero cuando estoy en medio de la situación, aquí está el punto. Al principio del ministerio de Cristo, al principio es traído o viene delante de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista estaba bautizando, ¿sí?, por inmersión, arrepentimiento de pecados. Se aparece Cristo y Juan dice, este es el Cordero de Dios. Está anunciando a todos, porque todos pensaban que Juan era el bueno del asunto. Dice Juan, no, este es el Cordero de Dios, que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo, es lo que dice él. Y en ese momento viene él y Jesús pide a Juan que lo bautice. Y Juan dice, no, ¿cómo es posible que tú me pidas? Si tú eres el Cordero de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el prometido. Juan sabía eso. Y Cristo le dice, por cumplimiento de la ley tienes que bautizarme. Cristo es bautizado, vean, es bautizado. Al salir del agua, dice la Biblia, que una voz del cielo dice, audible, dice, ¿quién es este? Mi Hijo amado, el escogido. Este es. Yo sé que vienen de 400 años de silencio, porque la última vez que escucharon de mí fue a través de Malaquías, 400 años después. Esta nación tiene que 230 y tantos, no sé cuántos años tenemos como nación, pero estás hablando casi lo doble de existencia de esta nación que Dios no había hablado, que la voz de Dios, nada. Había una sequía en la cuestión. Entonces, en medio de esa sequía, como nunca antes esperado, se aparece el ungido. Y dice la Biblia que cuando sale del agua se escucha la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo, ¿qué es la palabra? Complacencia. No es accidente que de esa experiencia el mismo Espíritu, el mismo Dios que pronuncia, que habla, que expresa que Cristo es el escogido, es el ungido, que Cristo es mi Hijo amado en el cual encuentro toda mi plenitud. Esa misma voz lleva al mismo Cristo al desierto, a 40 días y 40 noches de ayuno
¿Y qué cosa? Y oración. Entonces, ¿a dónde voy es esto? Aparentemente, parte de la elección en Cristo, en la iglesia, es que somos elegidos para Él, pero somos elegidos para sus propósitos. Y menciono esto porque muchos hemos caído en el error de que ser elegidos, ser llamados, ser bautizados en ser parte de la familia de Dios es para evitar el desierto, es para evitar las dificultades e inclusive, ustedes conocen la historia, pero después de esa temporada que Cristo pasa en oración y ayuno, ¿quién se aparece? ¿Se aparece un ministerio fructífero y es celebrado entre las naciones? No, se aparece Satanás. Y lo que Satanás hace cuando se le aparece, va a cuestionar precisamente su elección. Va a cuestionar si realmente este elegido tiene la habilidad dada por el Espíritu Santo de confiar en lo que el Padre dijo de él cuando salió del agua. Entonces, Satanás se aparece y hace lo que hizo, exactamente lo que hizo con el primer Adán. En el primer Adán, en el libro de Génesis, cuando se aparece la serpiente ante Adán y ante Eva, la pregunta que hace la serpiente es esta: ¿acaso dijo Dios? Trágicamente, el primer Adán con su esposa no creyeron en la elección de Dios. Trágicamente, pasaron de autoridad y de ser responsables a autonomía. Y eso es lo que creyeron, el primer Adán. Quisieron ser como Dios. Cuando Cristo, después de sus 40 días, 40 noches, se presenta al enemigo, ¿saben cómo respondió Cristo? Cristo no respondió a la tentación hablando de lo que él sabía. Cristo no respondió hablando de su elección. Cristo no habló de él. Cristo habló de ¿quién? De lo que dijo el Padre. El problema de la iglesia hoy en día es que muchas veces no sabemos lo que el Padre ha dicho. Cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando conocemos solamente lo que alguien más nos dice de la palabra de Dios, ¿cuándo viene la prueba? ¿Cuándo nuestra situación de elección o de salvación es puesta en un por tanto? Porque vean lo que está diciendo. Dice, solo a ustedes los escogí en medio de todas las familias del mundo, los escogí de tal manera que basada en esa misericordia, basada en esa elección, es por lo que ahora les haré pagar todas sus perversidades. Y las perversidades, empezando con el primer Adán, la perversidad fue de que no confiaron en lo que Dios había. En otras palabras, vean atento. El problema del cristianismo hoy en día, el problema tuyo y el problema mío, no es tanto que nos oponemos a la palabra de Dios. Por eso estamos aquí, queremos escuchar la palabra de Dios. El problema es que seguimos predicando sermones, seguimos buscando una Biblia que simplemente me diga qué hacer con mi vida, qué hacer con mis problemas, qué hacer con mis por tantos. Porque estoy lleno de ellos, o sea, veo la situación, veo la condición en que vivo, veo las limitaciones y quiero una Biblia que simplemente me afirme esa cuestión de la salvación. Pero realmente lo que necesito es alguien que simplemente me diga qué hacer y cómo hacerlo. Y yo no estoy en contra de la obediencia, pero el problema de esta generación, véame tantito, el problema de esta generación es que los lugares de reunión, vamos a ver más adelante, estaban repletos de gente. La adoración de ellos era algo especial, sabían cómo adorar. El problema no era la adoración, el problema era la condición del corazón. En el Nuevo Testamento encontramos una generación de judíos que aparentemente nunca les cayó el 20, es de que usan esa cuestión de la elección y están exigiendo a los gentiles que para que se unan a la iglesia sean circuncidados. Porque están enamorados del sistema en lugar de el Dios que tiene la habilidad de cambiar el corazón que te lleva al sistema. Véame tantito. Nada malo con reunirnos, nada malo con conectar, pero estas reuniones no tienen ningún sentido si el corazón del hombre no ha sido transformado. Nada malo con el diezmar, nada malo con bautizarnos, nada malo con la cena del Señor, pero todo eso simplemente son expresiones de la intención del corazón. El problema de esta generación es que de labios ofrendaban al Señor, de labios confesaban. Y el Señor dice, no más de esto. Esta mañana, para concluir, solamente quiero que se lleven esto. La razón por la cual somos salvos, y esto lo tocamos la semana pasada, para vivir una vida de servicio y una vida de similitud a Cristo. Esa es la razón por la cual somos salvos. La razón por qué antes de la fundación del mundo tú fuiste elegido. La razón por qué Cristo fue elegido para elegirte a ti y a tu familia es ¿para qué? ¿Qué es lo opuesto a servir? Que me sirvan. ¿Qué es lo opuesto a similitud a Cristo? Simplemente necesito un Dios que esté de acuerdo con mi manera de vivir. El punto es que necesitamos una generación que sea responsable personalmente. Véame tantito. Lo acabo de decir.
Lo opuesto a responsabilidad personal no es irresponsabilidad, es autonomía. Es el tipo de persona que va a buscar, va a tener relaciones con Dios y con otros basado en lo que yo necesito. Y simplemente para incrementar mi idiosincrasia, incrementar mi pensamiento, incrementar lo que siento, mi apatía, mi pasión, lo que sea. Esta experiencia, vean tantito, porque es la razón por qué somos salvos, es para beneficiar una responsabilidad. Este es el epicentro de este libro de Amós. El libro de Amós habla de responsabilidad personal y responsabilidad colectiva, de que no existe tal cosa que yo simplemente soy salvo y la iglesia es opcional. Somos salvos, vean tantito, somos salvos precisamente para beneficiar, para cuidar, para incrementar la salud de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no solamente es la novia de Cristo, no solamente es la esposa de Cristo, pero es la esperanza del mundo. La iglesia es la que el Señor, el Padre, escogió desde antes de la fundación del mundo a través del Hijo. En medio de todo eso es que Él hace unas preguntas retóricas, que realmente las preguntas se contestan a sí mismos. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? En otras palabras, da la impresión que lo que está diciendo Dios, y no estamos completamente seguros, pero esta cuestión de no estar de acuerdo es precisamente porque ustedes como nación, lo cual yo los llamé, yo los saqué de Egipto, yo los predestiné, ¿sí? Estamos aparentemente caminando juntos, pero no nos ponemos de acuerdo. Vamos en dirección opuesta. Vean cómo lo ilustra. ¿Ruge el león en la espesura sin tener presa alguna? Es obvio que no. ¿Gruñe el leoncillo en su guarida sin haber atrapado nada? No. ¿Cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada? En otras palabras, si cae el pájaro en la trampa es porque hay carnada, no va a caer simplemente por caer. ¿Salta del suelo la trampa sin haber atrapado nada? Aquí termina. ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? Y aquí está el reto, por favor. Ese es el reto. El reto es porque basado en la misericordia que he tenido, en la elección que tengo sobre tu vida, es que esto es inevitable. Viene la desgracia. Y viene la desgracia no porque yo quiera que tengan desgracia, pero el problema de ustedes, que les estoy hablando, porque esto es advertencia, aquí no ha sucedido todavía, esta generación va a hacer caso omiso de las advertencias. Entonces, basado en toda la gracia que he manifestado, y aparentemente porque ustedes, dice Amós, están renuentes a regresar a mí, están renuentes a hacer el arrepentimiento un estilo de vida. Lo siguen viendo el arrepentimiento como un evento cuando tenían 14 años, cuando tenían 22 años y aceptaron a Cristo, pero no tiene nada que ver con su estilo de vida hoy en día. Como esa es la actitud de ustedes, están renuentes y han tomado la gracia y ahora la han demandado. Han visto mi juicio y lo ven como injusticia. Es entonces que ahorita hace la pregunta: ¿ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? El reto de una vida autónoma en el Evangelio como cristianos, que es una contradicción de términos, autonomía como cristiano, pero trágicamente existió y existe. El reto de una generación en la cual nos enamoramos de los sistemas en lugar de el Dios, creador de los sistemas. El reto de una generación que vemos la elección de nuestra salvación como que si Dios nos debía ser salvos. Es el reto, ese es el reto. Es que cuando, no sí, pero cuando esto sucede, no reconocemos que Dios tiene control en medio de la maldad. Hoy tenemos una generación hoy en día de hombres y mujeres que en medio de una pandemia no podemos afirmar ese tipo de cosas, porque somos guiados por lo que sentimos, por lo que vemos, por lo que palpamos, somos guiados por los sentidos. Se nos olvida que el Dios de la Biblia, la elección que hizo de nosotros, la hizo bajo su soberanía. De que no, escúchame tanto, no hay cosa que le convenga más al ser humano, cristiano y no cristiano, que un Dios soberano. No hay cosa, no es posible que tú y yo, viviendo en medio de una pandemia, sigamos pensando
que Dios no está en control. No estoy diciendo que Dios aprueba lo que sucede, pero Dios es un Dios el cual, dice el libro de Amós, el cual en verdad nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. De que nada de lo que está por venir va a ser sorpresa para Dios, de que Dios sabe lo que está haciendo, y la base de esta experiencia de desgracia que viene sobre el pueblo de Israel es para refinir, por el amor que tuve desde el principio de la creación, la promesa que hice, el pacto que es inmutable, tiene que cumplirse, que miles de años después, en miles de años después, tú y yo estamos en ese lugar escuchando el evangelio por este tipo de experiencias. Porque si Dios no cumple sus promesas, si Dios no extiende su gracia en medio de la desaveniencia, simplemente Dios no puede ser Dios. Sí, Dios es el Señor omnipotente sin antes de revelar sus designios a sus siervos. Termina diciendo: ruge el león, ¿quién no temblará de miedo? Habla el Señor omnipotente, ¿quién no profetizará? Sí. La invitación esta mañana es esta, de que Dios no solamente es soberano, pero su soberanía es una soberanía que te beneficia a ti. Es una soberanía misionera, porque lo dije hace un momento. Él escogió al Hijo para escoger a muchos. Él te escogió a ti para escoger a muchos. Él te ha dado la oportunidad esta mañana de reconsiderar nuestros caminos. Que seamos la generación que retomemos esta mañana la conversación de que gracia tiene que ser voluntaria, de que Dios no me debe absolutamente nada, de que por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces no somos salvos por la fe, somos salvos por la gracia. La fe es el vehículo a la gracia. ¿Alguien tiene que escribir esto? No somos salvos por fe, somos salvos por gracia. Lo que salva es gracia, no fe. Porque fe es obvio que es algo que ejercemos, ¿no es cierto? La incredulidad, yo argumentaría que es el pecado imperdonable. La incredulidad es el pecado imperdonable. Es el único pecado que Dios no puede perdonar, porque el hombre escoge no creerle a Dios. Pero ahora que hemos creído, no puedo yo venerar, ni exaltar, ni darme crédito por la fe. Porque la fe es simplemente el vehículo a la gracia. La gracia es lo que nos salva. Sí, lo que nos salva no es la ausencia de problemas, es la gracia en medio de los problemas. Hace 2000 años esa gracia se encarnó. Hace 2000 años esa gracia caminó entre nosotros. Hace 2000 años esa gracia tomó nuestro lugar en un madero, derramó su sangre, y esa gracia nos llevó al Hijo a un estado de justicia, donde ahora bajo esa gracia tuvo la habilidad de conquistar el pecado, donde literalmente la muerte fue conquistada. Y esta mañana tú tienes la habilidad en el nombre de Jesús de pasar o de dejar de demandar gracia, exigirla, porque eso es lo que hemos hecho, a entender que es voluntaria, a entender que ese es el día de salvación, a entender que esta es la mañana en la cual tenemos que venir delante del Señor literalmente abiertos y literalmente confesar de que su soberanía no es solamente lo que nos conviene, porque Dios tiene la habilidad de usar las tragedias sin aprobar la tragedia. Él tiene la habilidad de usarla para expandir su gracia. Lo que tu hogar necesita es gracia. Lo que mi matrimonio necesita es gracia. Lo que este mundo necesita es gracia. Esa gracia es una persona llamada Cristo. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, este es el día en que te invito a que simplemente confesemos delante de Él y digamos juntos que lo que merecemos es justicia. Y justicia es ir al infierno. Eso es justicia, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Merecemos justicia. Pero en su misericordia, Dios esta mañana nos da ¿qué cosa? Gracia. ¿Porque la merecemos? Porque ha sido voluntariamente dada. Dios te está dando la oportunidad, me está dando la oportunidad a mí esta mañana a recibir su gracia encarnada en una persona llamada Cristo. Dios permita que no seamos la generación como el pueblo de Israel, como el reino del norte, que hicieron caso omiso y las tragedias se hicieron presentes. Los asirios van a llegar, van a desolar la tierra y van a experimentar el juicio de Dios.